No es un viaje normal. El agotamiento, el miedo, la desesperación invaden el ambiente. Hay silencio que se va quebrando cuando vemos el edificio, la antigua escuela que se va a convertir en su refugio en los próximos meses. Empieza a escucharse el roce de los cuerpos según intentan levantarse. La siguiente parada no es la que te deja cerca de casa, no, tu casa queda atrás, devastada, irreconocible, rota. En el maletero no viajan mochilas con calcetines ni regalos. En este maletero van personas que no pueden subir al autobús y necesitan cuidados. Y pronto lo que se escucha es un clamor de todas esas personas voluntarias que se acercan a ellas para ayudarles a trasladarse a sus habitaciones. No es un viaje normal. Nunca debería serlo. Es el viaje de personas que han visto cómo una invasión les ha arrebatado todo. Es el viaje de los pacientes en los que nos convierte la guerra. Soy Lucía Barrategui y esto es Las Menos, Las Más, el podcast mensual de La Marea para hacer de las noticias menos leídas las más escuchadas. En los 2 últimos años, la periodista Patricia Simón ha estado en Ucrania cubriendo para La Marea lo que allí ocurría. Entre sus crónicas, publicó en febrero de 2023 la titulada Los pacientes en los que nos convierte la guerra. Hola Patricia, ¿qué tal? Hola Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de saludarte. A ver, lo primero de todo, para quien no haya leído esta historia, ¿cómo la resumirías? Pues es la historia sobre Jan Thomas, que conocí hace un año cuando comenzó la invasión y que entonces pasó de ser un payaso hospitalario que iba a los hospitales para atender a los niños y niñas enfermos y hacerles reír, a comprar un autobús con un amigo suyo párroco y dedicarse a evacuar a la gente que se había quedado atrapada en el frente. Y he vuelto un año después para entender cómo le ha cambiado esta guerra, y es muy llamativo porque siendo un payaso hippie, como él se define, humanitario, un señor de casi 60 años con una trayectoria muy larga en el mundo antimilitarista, pues pide armas para defenderse de los ataques de Rusia. La crónica cuenta la historia de un párroco y un payaso, pero también es el retrato de una familia partida por la guerra y un voluntario que ahora coordina un albergue. ¿Cómo se produce sobre el terreno una historia así? Pues lo primero, manteniendo la relación con los protagonistas de nuestras informaciones en la medida de lo posible, no ya por cuestión o por razón periodística, sino puramente humana. Cuando sabes que hay una persona con la que has tenido una relación de confianza, como es una entrevista en profundidad, que se queda en un país en guerra y se expone además de esa manera, pues lo normal es de vez en cuando preguntarle cómo está él y su entorno. Pero además, cuando decido volver y quiero entrevistarle de nuevo en profundidad para entender cómo le ha transformado la guerra, es fundamental que él sepa que vamos a tener tiempo, y eso sería imposible en un medio como La Marea, que no te exige estar produciendo muchísimas piezas al día, sino que te permite hacer este tipo de reportajes más en profundidad. Y una vez que estás allí y que tienes ese tiempo, no limitándote a preguntar y a escuchar, sino también teniendo tiempo para observar en silencio, ¿no? Y ahí se ven todas las relaciones, todos los cuidados que tanto Jan como el resto de voluntarios y voluntarias tienen entre sí y con las personas desplazadas. Hablabas de labrar una confianza, de que lo humano trasciende a lo periodístico, de mantener al fin y al cabo ese contacto, pero estamos hablando de personas que están sufriendo. ¿Cómo es el proceso de acercarse a ellas para contar sus vidas? Bueno, para acercarte a una persona que está sufriendo una guerra, lo primero es hacerlo de alguna manera a tientas, ¿no? Que esa persona sienta y vea que tienes pudor por de alguna manera violar un espacio
tan sagrado como el de quien ha visto todas esas atrocidades. Por lo tanto, en ese acercamiento despacio y lanzándole mensajes no verbales, ya hay una forma de respeto, ¿no? Y una vez que te presentas y que le explicas qué estás haciendo como periodista, pues preguntándole si le apetecería, si puede dedicarte un tiempito, el que pueda, a explicarte no solamente lo que ha vivido, sino que también su análisis de lo que está pasando, ¿no? Porque creo que esa división entre sujetos sufrientes, víctimas y expertos y expertas que no están en el terreno es muy perniciosa, y creo que hay que hacer esa mezcolanza de relatos completos. Entonces, creo que para personas que están en un contexto de impunidad brutal como es una guerra, y eso lo he visto en muchísimos sitios, el hecho de que alguien se acerque para interesarse por su dolor y por lo que está atravesando es una forma de reparación mínima, pero significa que hay alguien que en representación de algo, de una sociedad, le está diciendo con su presencia que eso que está viviendo nunca jamás debería haber ocurrido. Y eso es muy importante. Y eso se hace a través de la entrevista, que no es otra cosa que una conversación con vocación de ser pública. Por aquellos días, Jan y el resto de voluntarios desprendían un ánimo, un brío, del que ya no queda nada. Si acaso se ha convertido en una férrea determinación a dedicar todas las horas del día y las que le quitan al sueño a aliviar el desamparo de los 11 millones de ucranianos que viven como refugiados en su propio país, con el mismo compromiso con el deber que si estuvieran en el frente. Este relato, los pacientes en los que nos convierte la guerra, se despliega a través de muchas voces, pero también supongo que hay muchos silencios, no solo de las personas que han decidido no hablar, sino también de las que han querido hacerlo. En este sentido, Patricia, imagino que el tiempo juega en contra, ¿no? Sí, Lucía, es una pena porque sabemos que como tenemos que hacer reportajes que no se pueden alargar mucho, ¿no? Porque en cualquier momento puedes perder al lector, lectora, no podamos dedicarle suficiente tiempo en nuestras crónicas a los silencios, que son muy reveladores, ¿no? Yo recuerdo mucho, precisamente en este reportaje, el padre de un niño que estaba todo el tiempo observando a Jan cuando se puso su nariz roja como payaso, muy serio, igual que su hijo estaba muy serio. Era un pequeñín de 6 años que estaba muy enfadado con el mundo y no era capaz de conectar al principio con la alegría que intentaba Jan a través de sus bromas transmitirle, pero rápidamente, aunque intentó que no le saliera la risa, pues la alegría estalló. Y su padre era muy curioso cómo reproducía, ¿no? el ser roca como forma de protección, y también al final pues se dejó llevar por ese momento de alivio que consiguen los payasos en cualquier sitio en conflicto desarrollar. Entonces hay muchas personas a las que no les preguntas porque saben que no es lo que necesitan, ¿no? Y yo creo que es fundamental en el periodismo entender, y la ciudadanía que lo conozca, que hay un montón de acuerdos tácitos entre el reportero o la reportera y la persona a la que entrevistamos. Otro elemento clave en esta crónica es la infancia. Llegas a escribir. A unos metros, otro niño de 6 años les observa serio, con las manos en los bolsillos. Más ojeroso aún. Jan le saluda militarmente. El crío se mantiene distante, duro. El payaso le sigue haciendo comentarios. El pequeño se va abriendo. Aprieta la boca para no reírse. El niño, de 4 años, le mira, sonríe y esconde su rostro en el hueco de la cintura de su madre. Entonces Jan se da la vuelta, se coloca la nariz roja y se obra el milagro. Los niños ríen, se van desprendiendo del cuerpo de la madre, se relajan, confían en ese señor que pasa de ser una gallina a un boxeador en unos segundos. Los adultos ríen con la boca, mientras con los ojos pareciera que están a punto de llorar.
Patricia, ¿cuál fue el primer detalle que hizo que uno de los ejes de esta crónica sean las secuelas que deja la guerra en la infancia? Sabemos que la guerra genera un impacto, un trauma muy, muy fuerte en los niños y niñas porque no pueden entender cómo es posible que estén asesinando a sus vecinos, que tengan que abandonar su hogar, que tengan que dejar atrás incluso sus mascotas, que vivan un exilio. Todo eso es incomprensible porque realmente es bastante ilógico para una mente que está en formación. Pero además en la cobertura, bueno, yo creo que en el reporterismo en general la observación es fundamental y es muy evidente cuando estás en un contexto de guerra cómo la mirada de los niños y niñas, su comportamiento, su precaución, su desconfianza, su seriedad, su gesto y actitud de adulto es muy diferente, ¿no?, a la de en un contexto de paz, cómo se comportan los menores. El texto está lógicamente construido por palabras, pero entre esas palabras emergen imágenes. Una de ellas es la del enjambre, el voluntariado como un enjambre, ¿no? ¿En qué términos se ha de alguna manera profesionalizado la ayuda humanitaria entre el pueblo ucraniano? Lo que hemos visto efectivamente es una profesionalización en muchísimos sentidos, que afortunadamente lo que se traduce es en una mejor atención a las víctimas y en un mayor aprovechamiento de los recursos que ya no son tan abundantes como al principio, y eso lo ves en las organizaciones más pequeñas que están asistiendo a las poblaciones cercanas al frente en el Donbass, de cómo realmente ya está todo sistematizado, digitalizado, de cómo hay unos horarios muy establecidos, de cómo descansa, ¿no?, el voluntariado de esas organizaciones, porque al principio no había descanso y eso quema, no puedes mantenerlo durante 15 meses sin descansar, cómo hay turnos rotatorios, cómo ellos mismos y ellas mismas están recibiendo atención psicológica para hacer más llevadero el trauma que como ucranianos y ucranianas están sufriendo, y además porque continuamente están en contacto con el peor dolor. En este trabajo recoges también la historia de personas con las que te encuentras un año después y en las que identificas el cambio que han sufrido. ¿Qué ha cambiado en ti respecto a la primera vez que cubriste esta guerra? Bueno, yo creo que el ser aún más consciente de lo inoculado y interiorizado que tenemos el racismo y el ombliguismo, ¿no? El cómo la guerra de Ucrania ha conseguido que se activaran muchos mecanismos que estábamos pidiendo desde hace muchos años para otras personas refugiadas de países empobrecidos y no necesariamente más lejanos, como las personas que vienen de Argelia, del norte de África, pero también de países del Sahel, y que sin embargo pues son discriminadas y ninguneadas y apaleadas y condenadas muchas veces a morirse en el Mediterráneo, ¿no? Por cierto, Patricia, ¿tú por qué crees que esta crónica no ha funcionado a nivel de visitas? Bueno, no se ha leído mucho, creo que probablemente porque no sea el mejor reportaje que he hecho ni de los que se han publicado. 2, porque la guerra de Ucrania es a la que más periodistas españoles hemos viajado en las últimas décadas y por tanto hay un retrato coral, yo creo que de una altísima calidad, de todas las consecuencias y manifestaciones de este conflicto. Patricia Simón, periodista de La Marea, gracias por tu trabajo. Un abrazo. Muchísimas gracias, Lucía. Siempre un gusto. Las menos, las más es un podcast mensual de La Marea producido por Laboratorio de Radio. La música es de Laura Tojeiro. Yo soy Lucía Barrategui. Nos escuchamos. Olé!